Hoy día nos toca hablar de queratitis, ¿cierto? Ahí sí, hay que apretar el stick. Ya. A ver, los chiquillos de primero, sin pelearse, díganme qué les parece esta foto. ¿La han visto antes en el hospital alguna vez? Sí. Sí, doc. Bueno, se ve una lesión corneal central que tiene un defecto epitelial y se ve hacia superior como un infiltrado corneal. Abajo se ve un hipopion y un ojo rojo periquerático con inyección ciliar. Ya. Bueno, ustedes en realidad, como entraron en tiempos de pandemia, no hemos tenido mucho tiempo de hacer reuniones de casos clínicos ni de fotos que sirven un poco para ordenar cómo presentar una foto o cómo describir una foto. El doctor Islamni que está con nosotros, así que igual nos puede corregir todo lo que quiera, pero en general, cuando ustedes quieran referirse a una foto como esta, tienen que partir desde más externo hacia adentro, Perfecto. describiendo primero que, no sé, pues esta corresponde a la foto de segmento anterior del ojo izquierdo, porque ustedes ven la carúncula, etcétera, y desde ahí ir describiendo hacia atrás, desde los párpados necesariamente, describiendo si pillan alguna lesión en los párpados, en el borde palpebral, en el margen, la línea gris, etcétera, y después se van hacia adentro describiendo el ojo rojo, que es de tipo profundo, ¿cierto? Y después describiendo las estructuras que se ven alteradas en esta imagen, que son la córnea fundamentalmente, donde tú bien describiste que hay una lesión ulcerada central que tiñe con fluoresceína, que debe medir aproximadamente unos 2-3 milímetros. En relación a esta, un infiltrado hacia superior más profundo, de tipo blanquecino de borde no muy bien delimitado, que debe comprometer aproximadamente unos 4 o 5 milímetros de córnea hasta casi llegar al limbo. Y en el segmento anterior pueden ver igual una imagen de un hipopion lineal de aproximadamente unos 2-3 milímetros en una córnea que está eventualmente difusamente descompensada también porque ha perdido parte de su transparencia, ¿cierto? Así más o menos ustedes parten describiendo una foto y con esa descripción ustedes ya pueden ir, cuando vean estos pacientes, haciendo algunas hipótesis diagnósticas de acuerdo a qué es lo que tiene esta córnea, cómo lo diagnostican y cuál es el enfrentamiento que ustedes van a seguir con este caso. Vamos a seguir. Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de queratitis infecciosa o de úlceras corneales infecciosas, voy a sacar el puntero, hablamos de lesiones que son generalmente defectos epiteliales con una inflamación del estroma corneal subyacente y que estas inflamaciones de tipo infeccioso en la córnea pueden ser causadas por distintos tipos de microorganismos. Nosotros vemos en el hospital generalmente y probablemente con mayor frecuencia las úlceras bacterianas, pero también tenemos úlceras por virus, tenemos úlceras por hongo y tenemos úlceras por protozoo. O sea, nunca olvidar que el espectro microbiológico es más amplio que simplemente las bacterias. ¿Ok? En general, las úlceras corneales infecciosas corresponden a una urgencia médica, y en esto esta presentación yo antes la hacía también a médicos generales, o médicos no oftalmólogos de hecho, donde les explicaba que las úlceras corneales infecciosas corresponden al manejo, digamos, no solamente del especialista en córnea, y eso hay que tenerlo súper claro, porque muchas veces ustedes van a estar solos en algún lugar, sin tener un especialista específicamente en córnea, y ustedes van a tener que resolver estos casos. Por lo tanto, entender la fisiopatología, entender las imágenes, entender lo que estamos viendo cuando vemos a un paciente así y enfrentarnos al tratamiento lo más prontamente posible es súper importante. Por lo tanto, debe ser reconocida no solamente por el oftalmólogo de córnea, sino por todos los oftalmólogos y en general por todo el cuerpo médico. Cuando los médicos generales a veces ven estas lesiones, tienen que saber que es de gravedad y que tiene que ser evaluado por un oftalmólogo en el corto plazo, digamos. Y el tratamiento obviamente no podemos postergarlo porque hay algunos gérmenes que vamos a ver en alguna diapositiva que son muy deleterios en cuanto a la evolución, muy rápido. Por lo tanto, tenemos que ser bastante asertivos y rápidos en el tratamiento y en la evolución diagnóstica de estos casos. Es una causa importante de pérdida de huesa visual en todos sus grados. Tenemos desde pacientes que quedan con secuelas visuales leves hasta pacientes que pueden perder el ojo. Y de hecho, los últimos días, no sé si ustedes han visto en la sala, ya tenemos un par de pacientes viscerados por úlceras corneales. Por lo tanto, siempre tener en cuenta que el tratamiento precoz y efectivo disminuye las secuelas. Acordarse que
cuando nosotros comenzamos el tratamiento de una úlcera infecciosa, generalmente es de tipo empírico el tratamiento y un 10%, incluso más yo creo, no responde al tratamiento que nosotros iniciamos. Por lo tanto, siempre tenemos que estar al tanto, digamos, de identificar el microorganismo, lo que nos va a ayudar a mejorar los resultados del tratamiento. Epidemiológicamente, la incidencia de las úlceras es súper variable, depende del contexto en el cual ustedes tomen estas estadísticas. En países tropicales, en países con clima selvático, tenemos úlceras mucho más frecuentemente por hongos, por ejemplo en la India, en Perú, en la parte selvática de Perú, en el Amazonas, etc. Sin embargo, en países con clima más frío, como por ejemplo Estados Unidos puede ser, en el norte de Estados Unidos tenemos más úlceras de tipo bacteriana producidas por lente de contacto, y esto va a variar de acuerdo a donde ustedes tomen la casuística. Chile, como es un país tan largo, tenemos de todo. O sea, tenemos, por ejemplo, úlceras, mucha predisposición a veces en úlceras por hongo en pacientes que trabajan en el campo. En el norte de Chile probablemente las úlceras no sean tanto por hongos, sino sean más por bacterias, etc. El uso de lente de contacto igual es un antecedente súper importante que epidemiológicamente también nos predispone a tener cierto tipo de infecciones, porque las úlceras corneales son mucho más frecuentes también en pacientes que usan lente de contacto. Hombres y mujeres se ven más o menos igual afectados. El trauma también es una causa importante de úlceras corneales. Acá no está en la diapositiva, pero las úlceras corneales tienen como un factor etiológico muy importante el trauma ocular. Y los factores de riesgo clásicos que ustedes tienen que identificar en pacientes que presentan úlceras corneales infecciosas son, como decíamos recién, el antecedente de uso de lente de contacto. Es un antecedente que siempre hay que preguntar a los pacientes. El antecedente de trauma, y el antecedente de enfermedad de la superficie ocular. Si ustedes se fijan, estos tres primeros factores de riesgo, que a mi consideración son los más importantes para tener úlceras por lente de contacto, o sea, perdón, úlceras corneales infecciosas, son todos factores de riesgo que producen algún tipo de daño en el microambiente lagrimal y en el epitelio corneal. El epitelio corneal es una capa muy importante en la defensa contra las infecciones corneales, y en los casos, los tres primeros puntos que tenemos acá, en el caso del usuario de lente de contacto, en el trauma o en el compromiso de la superficie ocular, generalmente comparten como característica común daños en el epitelio, pequeños daños o daños más extensos, que son los que predisponen finalmente a tener una puerta abierta de entrada hacia el estroma, que se defiende muy mal de las infecciones. El estroma corneal que puede ser invadido por alguna clase de bacteria, virus, hongo, etc. Las enfermedades sistémicas también pueden tener algún grado de predisposición, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos por alguna otra causa, y eventualmente el uso de corticoides, obviamente. Los corticoides, ya que por suerte ahora no se automedica mucho la gente con eso en su casa, porque los tiene que comprar con receta, pero antiguamente los corticoides eran un medicamento de uso mucho más frecuente y predisponía mucho a tener eventualmente enfermedades corneales más o menos graves. Esta diapositiva es para mostrarles, solamente para asustarlo un poco, la cantidad de bacterias que tenemos que pueden producir úlceras es enorme. Acá, esta otra, seguimos con lo mismo. Aquí están los hongos en esta otra diapositiva. Sin embargo, para hacerlo un poco más resumido, debemos recordar las bacterias con más frecuencia producen úlceras corneales, y las bacterias probablemente que tengan menos frecuencia, pero igual en algunas ocasiones las vemos. Y generalmente tenemos como más frecuentemente precursores y agentes que ocasionan úlceras corneales: los estafilococos, los epidemios, los aureus, los estreptococos. La pseudomonas, que pese a que no es tan frecuente, sí tiene mucha importancia porque es un microorganismo que tiene una velocidad de daño que es muy importante. La pseudomonas típicamente es una úlcera que en 24 o 48 horas evoluciona en forma tórpida y muy rápida. Algunas enterobacterias también están dentro de las causas más frecuentes, y menos frecuentes probablemente, pero no por eso menos importante. Y de hecho este esquema cambia de cierta forma con el tiempo, porque las moraxelas, que antes eran menos frecuentes, nosotros las vemos con cierta frecuencia ahora en las úlceras corneales. Y no olvidarse que las úlceras pueden ser polimicrobianas, o sea, podemos tener más de un agente etiológico hasta en un 20% de los casos. ¿Ya? Y no olvidarse de las amebas como causa también de úlceras infecciosas en los casos de pacientes con evoluciones tórpidas,
Vamos a ver un poco más adelante algunas características de estas úlceras y en pacientes de usuario de lente de contacto. Y obviamente en este otro saco que tengo los hongos, nosotros en la UTO y ustedes en el hospital van a ver con cierta frecuencia úlceras por hongos, digamos, que no son tan raras de ver, especialmente en pacientes que tienen como factor de riesgo el trauma de origen vegetal, pacientes que trabajan en el contexto de agrícola. Yo me acuerdo muy bien de la historia de los pacientes con hongos. Generalmente son pacientes que podan, por ejemplo, parras, cerezos, etcétera, o también pacientes que viven en situación de calle, o pacientes que son usuarios también de drogas, los cocainómanos también con alguna cierta mayor frecuencia, no entiendo bien por qué, pero se contaminan aparentemente más por hongos. Y también es una causa importante de estas características. Considerar siempre la epidemiología local, como les decía recién, Chile es un país súper largo. Tenemos distintos climas entre el norte y el sur. Tenemos climas más secos, más húmedos, dependiendo de la zona en la cual, la latitud en la cual nos encontremos. Y obviamente esto también puede variar un poco la epidemiología del tipo de microorganismo que nos genera úlceras corneales. Recordar que las úlceras corneales van a presentar síntomas y signos que son más o menos bien característicos. Yo siempre cuando le digo a los internos de medicina, a los alumnos, a los becados, a todos, les digo siempre que ustedes tengan un paciente con ojo rojo, con dolor y con disminución de la visión, son como 3 síntomas capitales de un ojo rojo o de un paciente que tiene algún problema de cierta gravedad en el ojo. Y en las úlceras corneales es lo mismo. Son generalmente pacientes que se nos presentan con dolor, no generalmente, la mayoría de las veces con mucho dolor, con un grado de inflamación importante, con fotofobia, con disminución de la visión y eventualmente con descarga purulenta. Y en el examen físico podemos encontrar desde inyección conjuntival, descarga purulenta, infiltrado inflamatorio, estromales, corneales, que pueden ser únicos o múltiples, defectos epiteliales y reacciones inflamatorias de distinta gravedad, digamos, en el segmento anterior. Bueno, esta foto está un poco pixelada, pero yo se las voy a describir. Acá es un paciente que tiene un ojo rojo muy severo, muy profundo, con una úlcera corneal grande. El defecto epitelial aquí debe abarcar aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de la superficie epitelial, con unos infiltrados blanquecinos mal delimitados, con esta hipopión de más o menos un par de milímetros, que es el aspecto muchas veces que vemos en pacientes que tienen úlcera fúngica, ¿ya? Eh, la primera impresión, cuando ustedes ven a un paciente con una úlcera corneal, la primera impresión que ustedes vean en el microscopio es fundamental para el enfoque terapéutico inicial. Muchas veces, con el tiempo, y esto es cosa de tiempo, esto no lo van a aprender al tiro porque hay que ver pacientes con úlcera, se van a ir dando cuenta que van a poder lograr identificar eventualmente la etiología de esta úlcera con cierta seguridad con el primer examen que ustedes le hagan al paciente, con los antecedentes que el paciente trae y con la impresión diagnóstica que ustedes hagan con esta unión entre los antecedentes del paciente y el examen físico que ustedes le hagan. ¿Ok? Siempre la primera impresión también es muy importante porque consideren ustedes que los cultivos, ustedes no los van a tener, muy raro que los tengan antes de las primeras 48 horas. Y en esas primeras 48 horas probablemente sea la etapa más importante del tratamiento de los pacientes con úlceras corneales. Por lo tanto, las 48 horas primeras son un tratamiento fundamentalmente empírico, pero que ustedes lo van a orientar de acuerdo a lo que ustedes están viendo en el examen. Por eso es tan importante hacerse una primera impresión de lo que está pasando para intentar apagar el incendio en forma precoz, porque mientras más temprano lo apaguemos, es más factible que el paciente logre curar y dejar la menor cantidad de secuelas en estos casos. ¿Ok? Considerar que los cultivos por hongos pueden ser aún mayor que 48 horas. Cuando yo estudié este tema en el curso de formación, en general nos decían que los hongos se demoraban mucho en crecer. Los hongos efectivamente tienen una latencia mayor al crecimiento en los medios de cultivo, pero en general la mayoría de los hongos suelen crecer en las primeras 72 horas, por lo tanto no es tan desfasado el primer cultivo de los hongos, pero sí, cuando no nos crecen hongos en los cultivos, debemos dejarlos por lo menos un par de semanas más porque pueden crecer después. ¿Ok? Y este esquema es un esquema de un trabajo antiguo, ya que debe tener más de 20 años. Es un esquema de un doctor que trabaja en Inglaterra que tiene un paper donde ejemplifica cómo evaluar inicialmente una úlcera corneal para hacer una descripción que sea lo más detallada posible
y de esta forma permitir el tratamiento comparativo, porque nosotros que trabajamos en hospital, muchas veces no vamos a ser nosotros mismos los que sigamos el tratamiento de los pacientes en los cuales nos diagnostiquemos en forma precoz. Muchas veces va a ser un colega, o van a ser ustedes, o va a ser un turno distinto. Por lo tanto, la primera descripción de las úlceras corneales es muy importante para quien lo vea después pueda comparar lo que está viendo respecto a lo que nosotros vimos en un comienzo. Y aquí en este esquema nosotros vemos que se recomienda muchas veces hacer un dibujo bien hecho, más que con detalles como tan artísticos, sino describir lo que es importante en ese sentido, describir el defecto epitelial, medir en milímetros cuánto mide nuestro defecto epitelial, medir el adelgazamiento corneal eventualmente que pueda tener el estroma corneal y medirlo en porcentaje de adelgazamiento respecto al espesor normal de la córnea, medir los infiltrados que subyacen a este defecto epitelial, en milímetros también, describir en esos infiltrados si los bordes son de características más bien netas, si son más bien plumosos, etc. Describir si hay lesiones satélites, que eso también nos puede orientar muchas veces a algún tipo de etiología. Describir en el segmento anterior si tenemos la presencia de inflamación, qué grado de inflamación tenemos, si tenemos Tyndall, si tenemos sinequia, si tenemos fibrina, si tenemos hipopion, si tenemos placas de fibrina endoteliales, las cuales son más típicas de los hongos eventualmente. Todo esto describirlo de la forma más detallada posible y siempre medir en milímetros. Ustedes, los microscopios que tenemos en el hospital, tienen la capacidad de medir las hendiduras en los milímetros que queramos para poder circunscribir estos defectos o estos infiltrados. Y también con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que lo van a poder hacer también calculando al ojímetro, digamos, pero sí matricularse con los milímetros para lograr hacer una comparación en los exámenes posteriores. En la evaluación de las úlceras corneales, yo recomiendo siempre cuando ustedes tengan una úlcera corneal y tengan la impresión de que esta úlcera tiene una característica infecciosa, siempre tomar cultivo. Ya no hay que quedarse corto en esto. Y en el hospital siempre los van a tener a mano. Por lo tanto, mi impresión es que teniendo una úlcera corneal en las cuales nosotros sospechamos que es una úlcera de tipo infeccioso, siempre las cultivemos. ¿Ok? Los cultivos deben estar disponibles en los box. Bueno, en el hospital tenemos la suerte que tenemos en la unidad de trauma ocular, lo cual podemos tomar prácticamente un cultivo todos los días del año, hasta los días domingos, hasta las 8 de la noche, y siempre incluir en los cultivos la tinción de Gram, el agar sangre, el agar chocolate, el agar suero y el tioglicolato, que es lo que típicamente hacemos. ¿Sí? Esto no es distinto a lo que nosotros vemos habitualmente. Lo que no hacemos habitualmente es la tinción de Gram. La tinción de Gram igual es un examen súper útil porque nos permite identificar eventualmente la morfología de los microorganismos y de esa forma dar un tratamiento precoz más o menos orientado a la etiología que nosotros estamos encontrando. Hacer una tinción de Gram no es difícil. Yo la hice alguna vez cuando era probablemente ayudante de patología, pero no me acuerdo, pero es fácil, los tecnólogos la saben hacer, los tecnólogos de microbiología, y es una tinción que se puede ver en el microscopio a los pocos minutos, ¿ya? Y el estudio etiológico en general yo les recomiendo que lo hagan siempre. Sin embargo, cuando ustedes se van a algunos estudios y trabajos, las recomiendan más que nada las úlceras que tienen ciertos criterios de gravedad, como úlceras que tengan más de 2 milímetros de diámetro, úlceras que sean centrales, que tengan cierto grado de profundidad o que tengan una evolución crónica, o características atípicas, o cuando tienen mala respuesta al tratamiento empírico. ¿Ok? Pero yo les recomiendo, para ahorrarse todo esto, siempre que ustedes tengan una úlcera corneal y sospechen que es infecciosa, háganle cultivo. ¿Ya? Con eso van a tener un sostén para evolucionar el tratamiento futuro que va a tener este paciente, pese a que los cultivos tienen un rendimiento que va más o menos en el 50%. Sin embargo, si ustedes piensan, uno de dos no es malo, o sea, tener la etiología en una de dos cultivos que tomemos, en dos pacientes distintos, es un examen no con un rendimiento excelente, pero que nos va a permitir hacer un tratamiento etiológico en el 50% de los pacientes, lo cual yo creo que es bueno. Esta diapositiva es para mostrarles la forma de hacer el diagnóstico de las úlceras corneales. En la parte, los círculos rojos están más que nada orientados a lo que nosotros tenemos eventualmente como más a mano en los hospitales y que podemos hacerlo generalmente, que son las tinciones o los exámenes directos o las tinciones con Gram, los cultivos que les mencionaba recién y eventualmente las biopsias generales que a veces en algunos casos también las hacemos y también tenemos acceso a ellas en el hospital. En verde tengo otra forma de hacer exámenes para pesquisar etiología de las úlceras corneales, pero que están menos accesibles, especialmente en nuestros hospitales, pero que son la microscopía confocal
y el examen de PCR para aislar directamente material genético de la gente, digamos. En cuanto a las tinciones, yo les decía que el GRAM, que está acá, en general es una tinción fácil de hacer y que permite ver en 5 minutos, como sale acá, prácticamente lo que ustedes quieran: bacterias, hongos, no filamentosos y ameba. Y la sensibilidad va hasta el 80%, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Y otras tinciones que son un poco más extrañas, pero que también existen, como el GEMSA o el KOH, que está hecho para los hongos fundamentalmente, y el GEMSA, que nos sirve para las bacterias, hongos y clamidia, que también son exámenes baratos y rápidos de hacer, pero que no siempre están disponibles en todos los hospitales. Y acá en el blanco de cálculo fluor, que es una tinción que ustedes eventualmente pueden escuchar en algún momento, es una buena tinción para ver hongos y amebas, pero que sin embargo este examen requiere microscopios que capten la fluorescencia para revisar esta tinción. Esta es una foto de un examen directo, ya, con levaduras y con IFAS. Es un examen para hongo, imagínense, y es directo. Estas son extinciones de Gram que permiten ver la disposición que adoptan los estreptococos, como en estas formas de collares, si ustedes se fijan. Y para diferenciarlo de los estafilococos, que tienen más bien una forma como de racimo de uva, es como más aglomerados, digamos. Aquí tenemos una tinción con KOH de un hongo filamentoso y tenemos una tinción de Gram de una cándida, que son estas pelotitas que se ven acá, y estas pseudoifas, que estas no son ifas, sino que son pseudoifas que producen las cándidas. Y esto es lo que le decía de la tinción del blanco calcofluor, que es una tinción que permite ver muy bien hongo, pero sin embargo, para ver esta imagen tan bonita con fluorescencia, tenemos que tener microscopios adecuados para esto, y eso no está disponible en todos los servicios. Y la tinción de Cien-Nielsen, que es para los bacilos ácido alcohol resistentes, que permite ver estas imágenes tan bonitas de bacilos, que pueden ser también causa de úlceras corneales infecciosas. Y respecto a los cultivos, nosotros siempre cuando tomamos cultivos los hacemos en sangre, chocolate y saburó, con los cuales incluimos medios para bacterias, que son en la sangre y el chocolate fundamentalmente, y el saburó para los hongos. Aquí sale incluir medios sólidos y líquidos más que nada para que eventualmente cuando ustedes tomen muestras de cultivos corneales, aparte de sembrar ustedes mismos la muestra en las placas, también enviar en las tórulas donde saquen la muestra, en el tioglicolato, restos de la muestra, porque a veces los tecnólogos médicos pueden hacer siembras especiales cuando encuentran algo particular, digamos, o pueden sembrar nuevamente si encuentran que nuestra siembra no está tan bien hecha. ¿Ya? Nosotros sembramos directamente en el hospital las muestras. Hay otros hospitales y clínicas donde lo siembran los tecnólogos. Solamente uno saca la muestra de la córnea y el tecnólogo se encarga de sembrar. Pero sin embargo nosotros en el hospital lo hacemos directamente. Y obviamente cuando ya sembramos los cultivos en el laboratorio, examinar las placas diariamente, en el caso de los aeróbicos y anaeróbicos por lo menos durante hasta 2 semanas, y en el caso de hongo hasta 6 semanas, por esta latencia que pueden tener algunas veces en el crecimiento. Y respecto a los cultivos corrientes, que es lo más frecuente que nosotros hacemos, que son el sangre, el chocolate y el saburó, si ustedes se fijan en esta imagen donde tenemos los distintos tipos de bacterias que estamos aislando, los tenemos prácticamente todos los que pusimos en nuestros primeros cuadros como de causa frecuente y menos frecuente. Por lo tanto, con estos tres tenemos cubierto prácticamente la totalidad de microorganismos más frecuentes que nosotros podemos encontrar en una úlcera corneal. Medios de cultivo más raros ya, por ejemplo, las amebas se cultivan en medios de agar sin nutrientes con Escherichia coli, el logo este Jensen para las micobacterias, y esta cosa rara que se llama infusión cerebro-corazón para los hongos, pero son más bien cultivos que nosotros no manejamos. Sin embargo, este medio de cultivo que es el para la ameba sí lo maneja en el Instituto de Salud Pública, donde nosotros enviamos las muestras eventualmente de pacientes con sospecha de úlceras por ameba. ¿Cómo tomamos cultivo? El cultivo, existen varias formas de tomarlo. En el hospital típicamente lo que hacemos es instilar proparacaína para lograr una buena toma de muestra, y con los mismos cotonitos que vienen en los medios de cultivo, que son cotonitos estériles,
hacemos un raspado, una debridación mecánica de la zona donde tomamos la muestra, ¿ya? En esta foto tenemos que lo hacen con una espátula de Kimura, que es un instrumento especial para hacerlo. Sin embargo, nosotros contamos con cotonitos y los cotonitos son bastante efectivos. Generalmente tomar la muestra de la úlcera corneal desde los bordes activos. Evitemos las zonas de excesiva necrosis porque ahí no vamos a encontrar muchas bacterias. Sin embargo, en las partes de transición donde tenemos tejido sano y enfermo, podemos aislar con más facilidad eventualmente la etiología infecciosa que queremos buscar. E inoculamos directamente en el medio cultivo. Lo hacemos en general, lo que aprendimos nosotros hace muchos años ya, es hacerlo con la forma de la letra C para mostrar que esa es el crecimiento que se forma en esa zona donde nosotros hicimos la letra C, es para diferenciarlo de contaminaciones eventualmente que puedan tener los medios cultivos. La biopsia es una herramienta que nos puede servir en pacientes que tienen úlceras corneales, pero no en todos los casos. La biopsia la reservamos más que nada en aquellos casos en los cuales tenemos mala respuesta al tratamiento o casos progresivos, pese al tratamiento que les instilamos, o cuando tenemos cultivos negativos y tampoco tenemos buena respuesta al tratamiento. ¿Cómo hacer la biopsia? La biopsia de córnea en general es un procedimiento que no es difícil de hacer. Existen en el servicio, y nosotros por suerte tenemos, trépanos dermatológicos que son unos trépanos muy chiquititos, que son con una forma de lápiz, que en la punta del trépano más o menos tienen 2 milímetros de diámetro, y con eso nosotros trepanamos una zona muy pequeñita de la córnea, donde queremos buscar la bacteria o la etiología infecciosa que estemos buscando. En la zona también de transición entre tejido sano y enfermo, ojalá, trepanar parcialmente la córnea, no completa obviamente, porque si no le vamos a dejar una herida penetrante ocular, y lograr tomar esos 2 milímetros con una pinza y un bisturí pequeñito y mandarlo directamente a patología. Y lo que generalmente le pedimos al patólogo, o lo que hago yo personalmente, es que me evalúen la presencia generalmente de IFAs, que se pueden ver en las biopsias, o eventualmente si ellos dan alguna etiología, por decirlo de alguna forma, aproximar un poco en cuanto a la etiología infecciosa que podamos estar buscando. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? Se puede hacer en microscopio directamente y yo prefiero hacerlo generalmente en pabellón con el paciente acostado porque es más fácil trepanar en forma correcta, más que en el microscopio. En el microscopio es un poco más difícil, es difícil mantener al paciente quieto muchas veces. Y obviamente una vez que tomamos la muestra, mandar la anatomía patológica describiendo nuestra hipótesis diagnóstica y el tipo de muestra que conseguimos, fijándola en forma lineal. En cuanto al tratamiento, cuando ya tenemos más o menos claro qué es lo que puede ser y hicimos nuestro estudio etiológico sin tenerlo todavía claramente diagnosticado, eso sí, nosotros ya entramos al tratamiento básicamente de esterilizar la úlcera. Y aquí tenemos el esquema de 2 fases que se menciona en esta diapositiva, que va fundamentalmente en primero tomar al paciente y lograr en la primera fase esterilizar la úlcera corneal, es decir, eliminar la carga bacteriana que tenemos en ese momento en la córnea. Y en una segunda fase, ya cuando tenemos una buena, una buena progresión del tratamiento y nosotros estimamos que el paciente está mejorando, favorecer los factores que mejoren y mejoren el proceso de curación, que es como de evitar dejar tanta secuela, porque las úlceras corneales generalmente dejan secuelas más o menos importantes en este proceso, en la fase de curación también. En la fase de esterilización es la típica fase que todos conocemos, que cuando llegó el paciente encontramos que tiene una úlcera corneal infecciosa y queremos tratar rápidamente para eliminar la carga bacteriana o viral o la que sea de hongo, y aquí nosotros usamos antibióticos en forma horaria. Los primeros días, los primeros 3 a 4 días, creo yo, son los más importantes, donde nosotros debemos hacer una carga de antibióticos importante. No tenemos que quedarnos cortos en decir que el paciente se debe colocar antibióticos cada 1 hora, día y noche, por lo menos las primeras 48 horas, para lograr eliminar en la forma más completa posible la mayor cantidad de bacterias que esa córnea tenga en ese momento. Los antibióticos, la córnea en general es un tejido que no está vascularizado, por lo tanto la penetración de los antibióticos va fundamentalmente por la instilación y la frecuencia de la instilación que nosotros hagamos. ¿Okay? Por eso es tan importante los primeros días dar una dosis de antibiótica horaria, tópica, en gota, ¿cierto?
Hospitalizar en casos de úlceras severas o con mala adherencia al tratamiento. Las úlceras corneales las podemos tratar en forma ambulatoria, pero si vemos que un paciente no se va a colocar la gota, no sé, por la causa que sea, paciente en situación de calle, paciente con artritis que no tienen la capacidad, la motricidad fina para colocarse una gota, pacientes muy ancianos que no tengan alguien que apoye este tratamiento, esos pacientes muchas veces tenemos que hospitalizarlos y no está de más, digamos, hacerlo para lograr el tratamiento horario en forma efectiva. ¿Ok? Generalmente las úlceras corneales debiéramos tratarlas a las 48 horas aproximadamente, a menos que ustedes encuentren una úlcera extremadamente grave con riesgo de perforación inminente. Yo creo que las úlceras corneales debemos dejarlas 2 días con tratamiento, en el fondo para dejar 48 horas en las cuales el antibiótico haga cierto tipo de efecto y la comparación que hagamos entre el primer examen y el segundo, que va a ser a las 48 horas, nos muestra alguna diferencia. Si las controlamos el mismo día o al día siguiente, muchas veces no nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene algún tipo de resolución o no, pero a las 48 horas ya podemos tener un poco más claro eso. Las primeras 48 horas también nos sirven para rescatar los cultivos, que generalmente los primeros 2 días es cuando nos dan el primer informe. Y obviamente a las 48 horas cuando hacemos nuestra reevaluación del paciente, en caso de pacientes que sufren agravamiento de la úlcera, eventualmente hospitalizarlo. Los antibióticos típicos, digamos, que usamos en el servicio y que son los recomendados por lo demás, en general el moxifloxacino, las quinolonas de cuarta generación, tienen un amplio espectro de acción contra microorganismos y generalmente lo usamos cada 1 hora, los primeros 2 días a 5 días. Si la úlcera tiene cierto criterio de gravedad, para ampliar nuestro esquema de tratamiento, también nosotros le asociamos cefalosporina. En el servicio típicamente lo que usamos es la cefazolina al 5%, pero también podemos asociarlas con vancomicina. En caso de que tengamos sospecha de bacilo gram negativo o el cultivo nos muestre que tenemos desarrollo de bacilo gram negativo, podemos agregar ceftazidima, lo cual nos amplía nuestro espectro también frente a estos microorganismos. Y en el caso de los cocos gram negativos, la ceftazidima y la ceftriaxona también son cefalosporinas que andan muy bien con ellos. En general, cuando tenemos úlcera grave, nuestro caballo de batalla va a ser el uso de moxifloxacino y el uso de cefazolina al 5%. Si sospechamos bacilo gram negativo o vemos que en el cultivo se nos desarrolla algún tipo de bacilo gram negativo, asociamos muchas veces ceftazidima. ¿Ok? Doc, una consulta. Dígame. ¿Hay algún paciente que usted le agrega vancomicina de entrada en vez de cefazolina? No, no, en general no me ha tocado. A veces lo que hay que hacer, eso sí, es que cuando tú tienes el resultado de los antibiogramas, cuando te llegan los cultivos, muchas veces debemos variar el tratamiento original en base a la sensibilidad que tenga el antibiograma nos envía el tecnólogo, digamos. Y puede ser que en esos casos sí he utilizado vancomicina, pero como de entrada, en vez de usar cefazolina o cefazolina, usar banco, no lo he hecho. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta en lo que vamos? Siéntanse con el derecho a interrumpir cuando quieran. ¿Ya? Veamos. Déjame ver una cosa. Ya. Y la segunda fase, que es cuando nosotros ya logramos tratar al paciente y logramos darle el palo al gato con el antibiótico que estamos otorgando y queremos lograr mejorar la secuela visual eventual que va a tener este paciente, nos vamos a la segunda parte del tratamiento, que es la fase de curación, que es donde nosotros proveemos todos los factores que nos lleven a mejorar el pronóstico visual y mejorar la curación de esta patología. Y aquí es súper importante tener en cuenta que el concepto de que los antibióticos son súper buenos para tratar la infección, pero también tenemos que ser cautos en que los antibióticos tampoco los podemos mantener en forma eterna. Yo he visto úlceras corneales 3 meses con tratamiento, así con moxifloxacino. Las úlceras en general, en los primeros 5 o 7 días las logramos esterilizar bastante bien. Y cuando nosotros vemos de que la cosa va bien encaminada, el paciente está mejorando, debemos ser capaces de disminuir la dosis de los medicamentos para evitar la toxicidad que producen estas gotas. O sea, el moxifloxacino es un medicamento que es muy bueno para matar bacterias, pero también es bueno para matar epitelio, porque generalmente nos puede producir un problema en el epitelio y disminuir la curación de esta úlcera por el exceso de gotas muchas veces. Por lo tanto, para promover la curación de la úlcera, debemos disminuir la toxicidad de los fármacos que nosotros estamos dando y tenemos que lograr un equilibrio entre lo que queremos otorgar, pero de la misma forma disminuir la toxicidad de esto. Tratar condiciones preexistentes, si el paciente tiene ojo seco,
Si el paciente tiene distiquiasis, si el paciente tiene un entropion, una conjuntivitis cicatricial o cualquier condición que predisponga a tener este tipo de patología, obviamente debemos promover la mejora o darle el mejor ambiente a ese ojo para que estas condiciones no sigan dañando la superficie ocular. Disminuir la respuesta inflamatoria también es importante, pero aquí es un poco, hay cierta controversia porque van a escuchar en algunas partes que nosotros mismos en el departamento córnea de repente discutimos y peleamos por el uso de corticoides. ¿Ya? Los corticoides es una herramienta muy valiosa para disminuir inflamación, pero al mismo tiempo muy deleteria para evitar la defensa que el mismo ojo puede tener contra una infección. Por lo tanto, los corticoides hay que usarlos con extremo cuidado en el caso que ustedes crean que se deben usar, en dosis bajas habitualmente, y siempre que ustedes estén seguros de que el tratamiento antibiótico logró mejorar la evolución de esa úlcera. Frente a cualquier duda que ustedes consideren que no está bien el tratamiento, nunca usen corticoides. Si el paciente está curando bien en forma espontánea, yo creo que tampoco hay que usar corticoides. Y si nosotros tenemos sospecha o tenemos cultivos que demuestren que el paciente tiene un hongo, yo creo que bajo ningún punto de vista tampoco en esos casos debiéramos usar corticoides. ¿Ok? Por lo tanto, el corticoide es una herramienta útil, pero en casos muy específicos en los cuales el costo-beneficio ustedes lo tienen que sopesar muy bien antes de prescribirlo. Doc, disculpe, yo tengo Dígame. es más que nada una duda de un caso clínico que me tocó ahora. Es el ¿Ya? peor paciente de la vida, pero es como ¿Ya? que puso a todas las posibilidades. Me llegó un paciente que tenía antecedentes, de hecho lo había tratado a usted hace un par de años, por una queratitis secundaria a un virus herpes. ¿Ya? Le dio tratamiento, el paciente entre que se iba y volvía respondió bien. Volvió de nuevo, habían dejado en algún momento alguien le dejó un mixto, el caballero estuvo un mes echándose mixto, porque le dolía el ojo, le dolía el ojo. Tenía una queratitis por virus herpes, pero llegó casi con una úlcera geográfica. Le ¿Ya? suspendimos, le iniciamos tratamiento con aciclovir, va la aciclovir en ese momento porque tenía mala adherencia, respondió favorablemente, pero persistía el defecto epitelial grande de la úlcera geográfica, que era el principal que quedaba. Bueno, lo seguí, le mantuve la profilaxis, le dejé corticoides, como ustedes dicen, dosis baja. El problema es que la úlcera no cerraba a las 3, 4 semanas y después se perdió 2 semanas y volvió de nuevo y ya está con signos de sobreinfección. Ok. Está con infiltrado, un poco de hipopio, un poco de Tyndall. De nuevo, le tomé cultivo, le hice todo lo posible, iniciamos tratamiento antibiótico, pero aún así, hasta el día de hoy, después de como 2 meses, la úlcera no cierra. Ya. Me- Sí, me- mira, eso no es tan raro de ver. Las úlceras por herpes, cuando originalmente fueron herpéticas la causa primaria, digamos, eh, muchas veces uno cae en el error eventualmente de dar corticoides a veces y evitar la curación de estos pacientes. Y la úlcera herpética también te puede dejar una alteración neurotrófica importante, y están las úlceras metaherpéticas, que están en el contexto de pacientes que han tenido herpes y por alguna razón la fisiología del epitelio estroma, como esta simbiosis, de alguna forma, si lo podemos entender así, falla y los pacientes no epitelizan, cuesta mucho que epitelicen. Y a veces uno ahí comete el error, bueno, puede cometer varios errores, pero a veces uno comete el error primero de dar corticoides como pensando que de esa forma el epitelio va a cerrar más rápido, lo cual no es así. A veces también cometemos el error de darle mucho antibiótico en una úlcera que no está infectada y de esa forma tampoco permitimos que epitelice. Y muchas veces estos pacientes finalmente, como bien cuentas tú, terminan sobreinfectados porque tenemos un defecto epitelial grande que lo tenemos crónicamente abierto. Esa es una córnea que sufre, es una córnea que se infecta, es una córnea que empieza a sufrir una lisis estromal porque el estroma expuesto finalmente termina en una reacción de lisis del colágeno y son pacientes que o terminan perforados, o terminan sobreinfectados, o terminan con estos defectos epiteliales que no cierran nunca. Y ahí, en realidad, no hay como una receta de cocina de cómo tratarlo. Yo creo que hay que evaluar el contexto en el cual el paciente está, evaluar si está sobreinfectado o no. Qué lindo ese gato. Tenemos que evaluar la condición del paciente, enfermedades preexistentes, uso de medicamentos que se automediquen en la casa, etc.
y ahí establecer un plan de acción terapéutica, pero a veces es difícil, a veces es difícil. En córnea uno ve muchos pacientes que andan muy mal con distintos tratamientos. Doc, Muchas veces no nos damos cuenta que son pacientes que tienen mala compliance, y a veces con eso mejoramos el pronóstico, o muchas veces nos damos cuenta que estamos aplicando a veces medidas que pueden terminar siendo iatrogénicas. Ese paciente yo creo que, Yuri, ¿cierto? Yo creo que cuando vaya para allá, muéstramelo, ya. Doc, es algún que día que esté por el hospital para ver qué pasa. tal cual como usted, lo traté como al mes y medio, cuando ya no respondió, lo traté como úlcera neurotrófica. Le pedí a la doctora Torres que le hiciera una tarsorrafia y a las 2 semanas llegó el paciente porque se había sacado la tarsorrafia. Ya. Entonces, literalmente le intenté todo lo posible y ahora se me perdió, no sé dónde está. Entonces, Bueno, y ese es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. Los pacientes que tienen mala compliance, pacientes que tienen poca conciencia de enfermedad, probablemente, no sé, etcétera, condiciones de vida, etcétera, son pacientes que andan mal a veces, ¿no? Pero si aparece de repente por ahí, veámoslo, ¿ya? ya, perfecto, muchas gracias. Y bueno, en el caso del uso de los corticoides, estábamos hablando recién, yo aconsejo nunca utilizarlos cuando ustedes empiezan a tratar una úlcera, a menos que tengan claramente estipulado que esa úlcera es una úlcera de tipo inmune, lo cual está fuera de la charla que estamos dando hoy, pero úlcera infecciosa nunca usan corticoides, en un comienzo por lo menos. Y si los van a utilizar, siempre utilícenlo cuando ustedes estén seguros de que el ojo está más o menos esterilizado, o sea, que ya no tenga la bacteria reproduciéndose en la córnea. Un seguimiento estricto, los corticoides pueden ser muy deleterios a veces, por lo tanto tenemos que estar viendo al paciente en forma frecuente. No los utilicemos cuando tengamos adelgazamientos importantes de la córnea porque el corticoide tiende a disminuir la capacidad de curación, digamos, de firmeza de esa córnea, por lo tanto no los usen cuando las córneas estén muy delgadas. Deben continuar, si se los van a usar, siempre con la cobertura antibiótica que ustedes comenzaron, no los dejen solos. Y el último consejo, que yo creo que es el más importante, que esté acá al final, es que si ustedes ven que el paciente está mejorando, acá, si ustedes ven que el paciente está mejorando con la terapia inicial que ustedes otorgaron, no los usen si está mejorando en forma espontánea. O sea, qué mejor curación que el mismo ojo, digamos, o que los mismos mecanismos cicatriciales que el paciente tiene. Un par de palabras respecto a las perforaciones, que las van a ver mucho. Nosotros en la auto y en el servicio vemos con cierta frecuencia a estos pacientes que terminan finalmente perforados por una úlcera corneal de tipo infeccioso. En el caso de úlceras que sean muy pequeñas, el uso de lente de contacto, pero aquí hay que tener harto cuidado, porque si ustedes tienen una úlcera corneal que está efectivamente esterilizada y llega a perforarse por estos defectos tróficos que se producen, podemos eventualmente utilizar lente de contacto siempre y cuando sean perforaciones muy pequeñas y que en ese momento no tengan una replicación bacteriana importante, o sea, que sea una úlcera más bien limpia, ¿ok? Si es una úlcera así activa, con, qué sé yo, con hipopión, con secreción, y ustedes digan, este paciente está infectado, no usen lente de contacto porque no les va a hacer ninguna mejoría, incluso les va a empeorar el pronóstico. En el caso de perforaciones un poquito más grandes, a lo mejor hasta de 3 milímetros en el servicio utilizamos con cierta frecuencia el cianocrilato, lo cual nos permite salvar a estos pacientes de tener que operarlo. Es un procedimiento fácil de hacer, cuando tengamos algún caso para colocarle en el hospital con cierta frecuencia lo hacemos, lo vemos y vemos cómo se coloca porque salva mucho, digamos, en algunos casos. Y en el caso de úlceras corneales con perforaciones grandes, que también nos han llegado, recién en esos casos, cuando no tenemos cómo darle una cobertura tectónica suficiente con las medidas anteriores, consideramos el uso de parches de esclera o de tejido tectónico escleral, si es que no tenemos córnea, y eventualmente coberturas tectónicas corneales. Como concepto nunca debemos injertar pacientes o colocar córnea en pacientes con cuadros activos porque andan muy mal, hacen glaucoma, hacen rechazo, etcétera. Pero en algunos casos lo tenemos que hacer cuando ya las condiciones son muy malas. Evitarlo bajo, ojalá siempre, pero como les decía recién, sí, en algunos casos está justificado considerarlo en casos de perforaciones muy grandes. ¿Ok? El cianocrilato, les decía recién, es un procedimiento fácil de hacer en perforaciones chicas de menores de 3 milímetros. Vamos a ver un día con un paciente cómo hacerlo, pero es muy sencillo. Se debería el epitelio en la zona donde nosotros queremos colocar el parche, secar el lecho con una esponjita. Usamos agujas finitas de 30G
que con eso en el microscopio lo que yo hago es sacar directamente desde el frasco del cianocrilato un poquito, con una jeringa pequeñita y una aguja de 30G, con la misma aguja de tuberculina puede ser, y en la punta de la aguja ustedes se van a fijar que queda una microgota de cianocrilato. Esa microgota ustedes la pueden colocar directamente sobre la perforación y se van a dar cuenta que al ponerla polimeriza, cristaliza el cianocrilato y queda una cobertura que es como una cobertura dura que logra sellar en forma bastante efectiva el defecto, ¿ya? Cuando usamos parches de cianocrilato, el paciente debemos examinarlo para evaluar efectivamente que esa perforación fue sellada a través de la reformación de la cámara, si el paciente tenía alguna estrechez de cámara por pérdida del humor acuoso, y siempre debemos dejar un lente de contacto porque el cianocrilato es bastante duro, es bastante erosivo, y si lo dejan sin lente de contacto, el paciente cada vez que parpadea le va a doler mucho y finalmente va a terminar con más molestias. Con lente de contacto y un buen parche de cianocrilato, los parches de cianocrilato pueden durar mucho tiempo, ¿ya? Siempre me preguntan, ya, pero ¿cuándo lo saco? ¿A la semana, a las 2 semanas? En realidad, si ponemos un parche de cianocrilato, tenemos que considerar que debajo del parche igual está la perforación, por lo tanto, si lo vamos a sacar, vamos a tener que buscar la forma de cubrir ese efecto con otra cosa, o con un injerto, con un parche tectónico, etc. Pero muchos pacientes, yo he tenido casos de pacientes que pueden estar varias semanas, incluso meses, con un parche de cianocrilato bien puesto y un lente de contacto. Es más, una vez, en alguna oportunidad, examiné a una paciente que tenía una úlcera de tipo trófico, un ojo seco severísimo, que al perforarse le pusimos un parche de cianocrilato y el paciente, después de, no sé, 3 o 4 meses, un día llegó con algunas molestias por el lente de contacto y cuando le sacamos el lente de contacto se desprendió el parche y curiosamente, debajo del parche la córnea cicatrizó y el defecto se había cerrado. Por lo tanto, eso también se puede ver en algunos casos. Sin embargo, hay que considerar que el cianocrilato es una solución transitoria, pero que la pueden dejar el tiempo suficiente hasta que logren instaurar alguna otra terapia o alguna otra cobertura de más duración. Y los injertos de urgencia en general, como les decía recién, hay que evitarlos porque tenemos un riesgo de rechazo altísimo y un paciente que tiene un rechazo corneal es un paciente que prácticamente ya le sellamos el pronóstico de ese ojo a tener rechazos subsecuentes si le seguimos colocando córnea. Evitar diámetros grandes, porque mientras más grande el diámetro del injerto, más fácil el rechazo. Sin embargo, hay pacientes que llegan con úlceras corneales tan grandes a veces que tenemos que hacer injertos muy grandes. Siempre incluir el tejido infectado en la trepanación que saquemos. Y en estos pacientes, en el caso de rechazo, sí estamos, entre comillas, obligados de cierta forma a tener que usar corticoides para evitar el rechazo, pero eso también tenemos que colocarlo en la balanza respecto a la etiología de la úlcera, ¿ya? Y tenemos que estar evaluando a este paciente si vale la pena o no dar corticoides para evitar rechazo, pero no dándole más facilidad a que eventualmente el agente productor de la úlcera se nos vuelva a reproducir. Perdón, déjenme ver, estamos. Se me fue. Ya, acá. Respecto a la queratitis fúngica, un par de palabras, que es una queratitis que tiene cierta frecuencia, que la vamos a ver en el hospital. Son úlceras que tienen un comportamiento a veces un poco más larvado, que biomicroscópicamente tienen algunas características como estas lesiones blanquecinas, con bordes poco delimitados, medio plumosos, que tienen lesiones satélite. Muchas pacientes también con úlceras por hongo tienen una reacción en cámara anterior bastante más intensa, con placas de fibrina, con hipopión, con fibrina retroúlcera, con sinequias posteriores. Esta es una foto de un paciente que tenía una úlcera por un hongo. Bueno, aquí están algunas de las características, que son aspectos más blancos, grisáceos, con lesiones satélites y con estas reacciones inflamatorias importantes en el segmento anterior. Y aquí nos vemos enfrentados muchas veces a qué le vamos a dar, porque lamentablemente el tratamiento de las úlceras corneales por hongo, no tenemos un medicamento disponible de uso, o sea, que podamos adquirirlo, sino que los tenemos que fabricar en el hospital, o utilizar la natamicina, que es el único medicamento disponible comercialmente, digamos, para el tratamiento de estas patologías. Sin embargo, la natamicina que está aquí, la natamicina, el principal problema que tiene es que en Chile no se comercializa. Por lo tanto, cuando tenemos pacientes con úlceras por hongo, la natamicina generalmente la conseguimos en Argentina, la mandamos a pedir o algún familiar lo manda a encargar, y es un buen tratamiento, pero que tiene un difícil acceso, ¿ya? Y generalmente lo que nosotros hacemos en el hospital es preparar colirios de antimicóticos con los medicamentos de uso sistémico. Ya usamos ketoconazol, fluconazol o boriconazol en las presentaciones que correspondan, los porcentajes de las diluciones no me acuerdo, pero hay unas tablas para eso. Y
y son las herramientas que tenemos. O sea, la úlcera por hongo en realidad es un problema, porque tenemos, en primer lugar, no medicamentos disponibles comercialmente, la natromicina hay que encargarla, y por lo demás, los otros medicamentos que comercialmente están disponibles no son de uso oftalmológico, por lo tanto los tenemos que preparar. Y el otro gran problema que tienen las úlceras por hongo, que generalmente son diagnósticos más tardíos, porque son diagnósticos ya más bien de descarte muchas veces, y además, todos los medicamentos de uso tópico para tratamiento por úlceras por hongo tienen en general una penetración que no es muy buena en el estroma corneal, y eso, cuando el hongo adquiere cierta profundidad en el estroma, es muy difícil erradicarlo muchas veces. Por lo tanto, los úlceras por hongo, como concepto, tenemos que tener un alto índice de sospecha según los factores de riesgo y según el aspecto biomicroscópico, y cultivos, ojalá, para lograr hacer un tratamiento cuando la úlcera no logre o la úlcera todavía no tenga ciertas características de profundidad que nos van a empobrecer muchos pronósticos. Y como último concepto, las amebas. De virus no voy a hablar hoy día, por más que nada por el tema de los cultivos de los antibióticos. Podemos hablar si quieren en otro seminario de virus, porque ese es un tema muy grande también que podemos analizar en detalle después. Pero quiero hablarle un poco de las amebas, que las amebas es una patología más bien poco frecuente, pero pese a la poca frecuencia, es una patología que se ve en ciertas oportunidades, que tiene un pronóstico que muchas veces es muy ominoso, tanto por lo tardío del diagnóstico, que muchas veces nos demoramos mucho en descubrir que es una ameba, y muchas veces también porque el tratamiento de las amebas tampoco es un tratamiento que esté ampliamente distribuido comercialmente, o sea, cuesta conseguirse los medicamentos que usamos para esto. ¿Ok? En general tenemos que tener un alto índice de sospecha en pacientes que usan lente de contacto. El 90% aproximadamente de los pacientes que se presentan con una úlcera por ameba son pacientes que usan lente de contacto. O sea, cuando tengamos lente de contacto y úlcera, siempre tengamos como en alguna parte de la cabeza el concepto de que eventualmente podemos estar frente a una ameba. Por lo tanto, cuando tengamos mala respuesta al tratamiento habitual o tengamos algunos signos, como por ejemplo se ve en esta foto, este infiltrado como anular, pacientes que generalmente tienen un dolor exagerado comparado con el grado de compromiso corneal, también tenemos que sospecharla, y eventualmente también se describen las perineuritis, que son estas inflamaciones que se producen en los nervios estromales, también nos pueden hacer sospechar úlceras por ameba, ¿ya? Las terapias para amebas generalmente son vías asociadas, porque las amebas, acuérdense ustedes, que tienen un ciclo de vida que es mucho más complejo que una bacteria, se enquistan, están en forma libre, etc. Y los quistes generalmente cuesta mucho erradicarlos, por lo tanto, siempre el tratamiento va con 2 drogas, y generalmente son tratamientos más largos, ¿ya? Lo que típicamente está descrito, el uso del PHMB y de la propamidina, son medicamentos que muchas veces también se tienen que cargar porque no están disponibles en el comercio habitual. Y el uso de clorexidina también puede ser de cierta utilidad, y ese medicamento es algo que podemos tener un poco más a mano, ¿ya? Y siempre en el caso de las úlceras por ameba, hay que mantenerlas aproximadamente después que nosotros encontramos curación del proceso infeccioso, hasta por lo menos un mes después de la infección, por el tema del enquistamiento que sufren este patógeno, digamos, y que es un poco más difícil de erradicar. Y eso era, chiquillos. A ver.